Bueno, ahora lo que vamos a hacer es tratar de entender cómo resolver un problema de balance de materia. Primero que nada nos dan una consigna que de ella podemos intuir que tenemos que en el diagrama esquemático poner un separador y un reactor. Por ahora la consigna no la vamos a usar, así que la dejaremos para más tarde. Para entender lo que significa estas cuestiones de conversión y de reciclo, voy a hacer lo siguiente. La corriente de reciclo que entra directamente al reactor, yo la voy a sacar de ahí, la voy a cortar y la voy a llevar un poquito más lejos a un punto que denominaré punto de mezcla. El diagrama esquemático me quedará así. Hay que darse cuenta de algo. Tanto el el diagrama de abajo como el diagrama de arriba son equivalentes. Así que yo voy a trabajar únicamente con el de arriba. Dicho esto, podemos volver con la consigna y podemos empezar a rellenar datos. Datos que vamos a sacar del enunciado. Y empezamos a leer, por ejemplo, el reactor se alimenta con una mezcla de cobre. O sea, que ya nos están diciendo algo. Nos están diciendo, mira, por F entra cobre. También entra sulfato fresco. Y también nos dicen que entra sulfato reciclado. O sea que a ese punto de mezcla por el reciclo llega sulfato de plata. Vamos a analizar qué pasa en la corriente M, por ejemplo. Bueno, en la corriente M, en este punto no hay reacción química. Entonces lo podemos tratar como que todo lo que entra por F y por R tiene que aparecer en M, o es obvio. Entonces, si hay cobre entrando al punto de mezcla, tiene que eso luego salir a M. Entonces en M va a aparecer cobre. También vemos que sulfato de plata entra por F y por R. Entonces tiene que sí o sí aparecer en la corriente M, porque esto es simplemente un punto ficticio que estamos poniendo allí. Y, o sea, la materia no se puede desaparecer de la nada. Bueno, siguiendo leyendo lo que es el enunciado, nos dice: el separador sale en tres corrientes, que son estas que estoy señalando. En la del producto nos dice que hay plata con un 90% de porcentaje masa en masa, pero ya le ponemos el 0,9 para ahorrar notación. De cobre hay un 10%, así que ponemos el 0,1. Y luego nos dice que por la otra corriente sale sulfato de cobre. También nos habla del reciclo, pero el reciclo ya lo hemos mencionado. Sale del separador y entra al punto M. Vamos a analizar ahora un punto que, si bien a veces es irrelevante analizar, en ocasiones es muy importante para entender el concepto de lo que está pasando. Tiramos acá una flecha, bueno, está una flecha, denominamos a esto la corriente H. ¿Qué pasa por H? Bueno, por H vienen entrando ciertas sustancias que entran en un separador donde no hay reacción química. Entonces todo lo que en una ocasión entró por H sale por las tres corrientes que están acá en el separador: 1, 2 y 3. Entonces todas estas sustancias que han salido del separador tienen que haber estado inicialmente en H. Así que en H tuvo que haber estado presente el sulfato de cobre, la plata, el cobre, y también no nos olvidemos de lo que está recirculando. Seguimos leyendo y nos dice: sabiendo que el rendimiento del reactor es del 75%, bueno, esto ya lo estamos poniendo acá. Ahora nos dicen determinar para 1000 kilogramos de producto, o sea, de producto va a haber 1000 kilogramos. Nos dicen que determinemos el exceso de cobre y el caudal de reciclo R. Bueno, ya nos están diciendo que el cobre está en exceso. Eso es importante, eso quiero que nos lo llevemos un poquito más adelante. Ya que sabemos el valor de la corriente P y sabemos las composiciones de las sustancias que hay en la corriente P, voy a poner directamente 1000 por 0,9, que me da 900 kilogramos que están saliendo por P de plata.
De cobre hay 100. Lo único que hice fue multiplicar 1000 por 0,9 y luego 1000 por 0,1. Bueno, una vez que hacemos esto, ya no necesitamos lo que sería la consigna. Ya no nos interesa. Sí nos interesan las reacciones. Pero más que las reacciones nos interesan las masas molares. ¿No, verdad? Ahora, las masas molares las estoy poniendo acá arriba de cada sustancia y adicional las estoy multiplicando por el coeficiente estequiométrico. Esto se hace con el fin de ahorrar notación más adelante y hacer los cálculos más fácil, porque estas cosas que están acá arriba se van a usar en un cociente de escala para ver cuánto de cada uno hay en la reacción. Lo veremos más adelante igual. Dicho esto, podemos hablar de lo que es el volumen de control. Vamos a hacer un volumen de control global a todo el sistema y vamos a entender qué significa. Al decir volumen de control global me estoy refiriendo a que solo me interesa lo que entra y lo que sale del sistema. Si se dan cuenta, solo entra F y solo sale S y P. Lo que está recirculando, lo que está por H y lo que está por M no nos interesa. Hacemos un volumen de control exagerado quitando todo para que se entienda y hacemos una aclaración. Estamos trabajando con esta ecuación, aunque no la estemos usando por facilidad, aunque a veces es fácil usarla, no es difícil, pero si somos cuidadosos siempre la estamos respetando. Vamos a tratar de acordarnos de los cursos previos de química general, por ejemplo. Si se dan cuenta, acá tenemos datos de reactivos, datos de productos, también algo en exceso que hay acá. Bueno, esto se parece mucho a lo que en una ocasión yo vi en química general. Me dan un valor cierto que lo puedo usar en la estequiometría y con eso calculo el resto de cosas y listo. Pero ojo, esto es importante. Dije que no nos olvidemos de algo. Bueno, ¿de qué? Pues de que estos 100 kilogramos de cobre están en exceso. ¿Por qué lo remarco? Porque esto no lo podemos usar en la estequiometría. En la estequiometría sigue valiendo que solo entra lo limitante, el reactivo limitante. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a empezar como los cursos de química general. Partimos de algo cierto, sí, tenemos 900 kilogramos de producto. Bueno, una raya de fracción y usamos estos coeficientes estequiométricos con las masas molares que hay acá arriba. ¿Qué queremos que se simplifique? Pues la plata. Entonces, esta cantidad que está encima de la plata la ponemos acá abajo. Listo. ¿Qué queremos aparecer? Y por ejemplo, el sulfato de plata. Entonces, esta cantidad que aparece acá arriba la ponemos en el numerador. Hacemos igual y usamos la calculadora y nos da este valor. Entonces ya tenemos un valor que lo podemos ir apuntando acá. Oh, perdón, el color. Vamos a poner otro color. Vamos a trabajar con el color negro para ver todo lo que llenamos. 1300. Listo. Eso por ahora. Vamos a ver qué otras cosas podemos sacar de acá. Vamos a hacer el mismo análisis, porque si nos recordamos, al hacer el volumen de control global, porque no hay conversión global, lo podemos hacer así directamente. Así que vamos a valernos de eso para calcular este valor. ¿Y por qué no el del cobre? Aunque el del cobre tiene una vuelta, porque recordemos que hay una cantidad que está en exceso. Al final lo calcularemos, y no porque sea difícil, sino para que entendamos un poquito el razonamiento que vamos a seguir. Volvemos a partir de algo cierto. Tenemos 900 kilogramos de plata, raya de fracción. Lo que queremos eliminar lo ponemos abajo, el 2 por 108 acá. Arriba lo que queremos que aparezca, por ejemplo el sulfato de cobre. Ponemos esta cantidad, que son los numeritos amarillos que aparecen acá. Ponemos un igual, y antes de poner el resultado voy a hacer una aclaración. Una vez que conocemos un valor que sale de la estequiometría, y podemos trabajar con ese. Si hubiera querido, hubiéramos trabajado por ejemplo con este dato. Este dato de acá arriba, raya de fracción, queremos que se simplifique esto, entonces iríamos acá
y tomaríamos este valor de 302 y lo pondríamos en el denominador. Como queremos que aparezca el sulfato de cobre, pondríamos este número en el numerador. Ponemos igual y tenemos el valor. Valor que lo vamos de paso a ir escribiendo para no perder datos. Tenemos acá 664,75. Listo, ya tenemos eso. Vamos llenando, de a poco se van llenando todos los datos. Fíjense que no nos pedían todos los datos, pero lo vamos a hacer para que se entienda el porqué de cada cosa. Voy a tachar un poquito estas cosas porque quiero que vean por qué decía lo de que se simplifique. Estas unidades se simplifican con estas y me quedan solo kilogramos de esta sustancia. Acá pasa lo mismo y acá pasa lo mismo. Bueno, esto ya no nos interesa, son cálculos que todos saben hacer porque todos estuvieron en química general. Para haber estado ahora en este curso tuvieron que haber pasado muchas cosas que son indispensables. Bueno, quitamos esto, ya no lo necesitamos. ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, vamos a hacer algo importante. Vamos a poner volumen de control y vamos a hacer un análisis. ¿Qué análisis? Y bueno, vamos a hacer el análisis de que todo lo que entró por H sale por S, por P y por R. Y en el separador no hay reacción química. Entonces, acá habría que aplicar un balance de materia sin reacción química, pero se ve a ojo que la cantidad de sulfato de cobre que entra por H al separador solo sale por S. O sea que este número que está acá efectivamente tiene que aparecer acá. Perdón que cambie el color porque ese color no estamos usando. Ahí sí, vamos a escribir bien porque si no, no va a haber espacio. 664,75. Listo. Todo está en kilogramos y obvio las unidades es porque estoy limitado de espacio. Bueno, miramos. Del separador sale la plata, pero solo sale por P. Entonces esta cantidad que sale por P de plata tuvo que haber estado en algún momento en la corriente H, es obvio. De cobre pasa igual, solo sale por P. Y de sulfato de plata solo sale por el reciclo. Es un valor que no conocemos por ahora, así que lo vamos a dejar ahí un momento. Vamos a ver qué otra cosa podemos sacar de acá. Bueno, de acá no podemos sacar nada más. Vamos a quitar por un momento los datos, el reactor y las reacciones. Vamos a definir lo que es conversión. Es importante definirlo. ¿Qué es la conversión? La conversión es el cociente de lo que reaccionó partido lo que entró. En nuestro ejercicio se resume. Si recordamos, nuestra conversión era del 75%. Eso quiere decir que de cada 75 kilogramos de la sustancia que está en conversión que reaccionaron, entraron 100 kilogramos de sulfato de plata. ¿Por dónde entraron? Esto es importantísimo. El porcentaje de conversión o la conversión está hecha para el reactor. O sea, que si está hecha para el reactor, quiere decir que tenemos que analizar justo lo que pasa antes de entrar al reactor. Y antes de entrar al reactor, la única corriente que está presente es la corriente M. Si anotamos esto o memorizamos esta palabra, va a ser muy fácil resolver los problemas. ¿Sí? ¿Por dónde entran? Por esa corriente que nosotros hemos creado y denominado M. El procedimiento se va a volver sistemático si entendemos esto. Bueno, dicho esto, vamos ahora sí a poner lo que habíamos quitado porque lo necesitamos. Necesitamos esto, necesitamos las reacciones, también necesitamos los datos. Bueno, vamos a entonces hacer lo que sería la estequiometría de la conversión. Vamos a usar la mayor cantidad de detalles ahora. Vamos a trabajar como que si fuese química general, salvo que vamos a usar la conversión, que es algo nuevo en este curso. Tenemos
900 kilogramos, y ahora le ponemos más cosas para entender lo que pasa. 900 kilogramos de plata que se obtuvieron como producto, raya de fracción, y abajo ponemos 2 por 108 kilogramos de plata que se obtuvieron como productos porque nos lo dice la estequiometría. Sabemos que para que eso hubiese ocurrido tuvieron que haber reaccionado 312 kilogramos de sulfato de plata, reaccionaron, acá está. Bueno, acá aparece el factor de conversión y lo remarco muy bonito para que podamos ver que esto es lo único nuevo que aparece. Volvemos a poner esto para recordar lo que significaba, y al haber puesto todas estas coletillas nos vamos a ayudar. ¿Por qué? Porque acá habla de una cantidad de sulfato de plata que reaccionó. Vamos a la definición en nuestro ejercicio y vemos que la palabra que dice reaccionaron o reaccionó está en el numerador, pero esto lo podemos usar a nuestro antojo, por decirlo así. Así que si nosotros queremos lo podemos invertir, y es lo que voy a hacer. Vamos a poner el 75 que está arriba, lo vamos a poner abajo. ¿Para qué hacemos esto? Para que las unidades se simplifiquen. Si se dan cuenta, acá dice lo que reaccionó y acá dice lo que reaccionó. Y lo que está acá en el denominador lo ponemos en el numerador. Entraron por M. Por M es importantísimo, hago mucho hincapié en eso. Esto es igual a esto. Esta cantidad, ¿por dónde entró? Por M. Vamos a anotarlo entonces. Voy a tratar de buscar el color para que todo quede con sus respectivos colores. Este colorcito de acá. Listo. Entonces esta cantidad entró por M, 1733,3. Listo. Ahora sí, ya que tenemos eso, vamos a tachar las unidades para que se vea mejor. Esto, ven que es igual a lo que escribí acá o parecido. Esto también igual que esto, y nos quedan con estas unidades. O sea, no son unidades, son palabras que nosotros ponemos para ayudarnos. Y tanto nos ayudan que nos dicen, mira, esto entró por M. Listo, vamos acá y lo escribimos. Ya no necesitamos más esto que está acá, así que lo quitamos. Ya casi estamos teniendo todo. Vamos a hacer lo que sería el reciclo, que es lo que nos preguntan. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, vamos a hacer un balance en el punto de mezcla, acá. Listo, hacemos un balance en el punto de mezcla. Esta cosa que está acá, vamos a tratar de llevarlo acá para verlo mejor. Tenemos que por F, ¿qué pasa por F? Está entrando una cierta cantidad de sulfato de plata. Por R está entrando una cantidad que desconocemos de sulfato de plata. Y por M está saliendo una cantidad que acabamos de calcular. Entonces esto se reduce a un balance de materia sin reacción química que supongo todos sabemos resolver. Y si no, pues lo resolvemos. No es tan difícil. Entonces vamos acá a escribir. Bueno, vamos a hacerlo a mano. ¿Qué entra? En un balance sin reacción química lo que entra es igual a lo que sale. Entonces está entrando 1300. Más, ¿qué otra cosa entra? Y entra esto que desconocemos. Lo que entra es igual a lo que sale. ¿Qué cosa sale? Pues esta cantidad que está acá. Despejamos y obtenemos que esto nos da un valor de 433,3. Y vemos acá el dibujo. 433,3, ¿qué cosa? Kilogramos de Ag2SO4 que entran, lo voy a escribir para que se entienda, ¿por dónde entran? Pues por R. Es importante cuando uno anota estas cosas porque después sabe dónde ubicar el valor. Así que, dicho esto, ya sabemos por dónde entra.
Vamos a la parte de los datos y lo anotamos. Listo, una vez que tenemos esto, ahora todo lo que acabamos de hacer ya no lo necesitamos, así que vamos a sacarlo de acá para tener espacio. Listo. Vamos a ver algo interesante antes de calcular lo que sería lo que entra de cobre y dejarlos ya libres para que puedan hacer sus cosas. Bueno, vamos a notar algo importante. ¿Qué cosas podemos notar? Bueno, recuerdan que todo lo que entraba al separador salía por S, por P y por R. Como por R salió esta cantidad, en H también tuvo que haber estado esta cantidad. Porque si esta cantidad de sulfato de plata venía por H, entró al separador y salió por R, ¿entienden? Por eso aparece acá. Bueno, entonces ya tenemos casi todos los datos de nuestro diagrama esquemático. Si ven, solo nos falta el cobre. No era tan difícil hallar todo esto, solo había que tener un poquito de intuición. Vamos ahora sí, a sacar el exceso de cobre. Bueno, ¿cómo lo sacamos? Vamos a ver primero algo muy importante. El cobre que entró es igual. El cobre que entra es igual al cobre que reacciona más el cobre que no reacciona. ¿Ok? Eso es importante. Entonces, vamos a calcular qué cantidad reaccionó. Y eso lo hacemos como la estequiometría de química general, que fue lo que dije al principio que lo podíamos hacer en ese momento, pero preferí esperar para que entendamos mejor esto. Raya de fracción. Queremos que se simplifique la plata, así que buscamos acá algo que esté arriba de la plata. Listo. ¿Y qué queremos obtener? El cobre, entonces ponemos la cantidad que está acá arriba del cobre. Esto nos da igual a esta cantidad, que es la cantidad que reaccionó. Por lo tanto, conocemos lo que reaccionó, conocemos lo que no reaccionó, que es lo que está en exceso, y entonces hacemos la cuenta y nos da este valor. Esta es la cantidad de cobre que entró, que no la piden, pero es importante saber cómo calcularla. Como esta cantidad de cobre entra por F y no entra por R, solo entra por F, tiene que aparecer en M, porque no se puede desaparecer de la nada. Entonces esta misma cantidad que ingresó por F tiene que estar en M, entonces este valor es el mismo que está allá abajo. Vuelvo y repito, todo está en kilogramos. Si obvio poner unidades es porque por falta de espacio simplemente. Bueno, dicho esto, ya no necesitamos estas cositas. Y ahora sí calculemos el exceso y definámoslo rápido para terminar el video. El porcentaje de exceso de cualquier sustancia es lo que no reaccionó, por tanto lo que estuvo en exceso, partido lo que reaccionó. En nuestro ejercicio, bueno, y multiplicado por 100. En nuestro ejercicio tenemos 100 kilogramos no reaccionaron, estuvieron en exceso. Esta cantidad sí que reaccionó por 100 y nos tendría que dar el exceso. Este sería el exceso. Bueno, eso sería cómo resolver este problema. Espero les haya ayudado y cualquier cosa voy a ver si tengo tiempo y subo el de un ejemplo parecido pero con una conversión global. Así que lo dejamos acá.